Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. He titulado esta meditación La Ley, basada en Mateo 5, 17 al 20. Hoy mencionaré otra de las razones que el Señor Jesús expresó sobre su venida. Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. De cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas quien los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra abrogar o abolir es todo lo contrario de cumplir. Abolir es el acto de suprimir, de destruir una ley o una costumbre social. Hoy, a nuestros ojos, se han abolido partes de la ley de Dios, como la ley moral, las buenas costumbres, el respeto, lo que era para preservar el orden. Lo que hoy miramos solamente es intransigencia, agresión y mucha violencia. La palabra aprobar, del griego katalú, significa derribar, significa destruir. Es la misma que se usa en la Biblia cuando se habla de la destrucción del templo judío, Mateo 26, 61 o 27 al 40. Y también cuando se menciona la destrucción del cuerpo humano al morir, Segunda de Corintios 5, 1. Observemos 4 puntos que sobresalen en este pasaje. Es valioso poder apreciar los aspectos de la ley que son para nosotros y que son para este tiempo. Número 1. Jesús vino para cumplir la ley de Dios. 2. La inmortalidad de la palabra. La ley no pasará mientras exista el cielo y la tierra. Una motivación. Quien quebrante o derribe un mandamiento, aunque sea muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Pero quien los haga y los enseñe, ese será llamado grande. 4. Aquí hay una advertencia. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo cumplir la ley. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo dice Filipenses 2:8. Tenemos que aprender como los niños por modelaje. Recuerda, el modelo nuestro es el Señor Jesús. Él dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios y se convirtieron en letra. Letra muerta para los muertos espiritualmente. En la ley, Dios define y clarifica lo que es el bien y el mal. A través de Moisés y los profetas, Dios nos entregó la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Para el pueblo judío, la ley abarcaba y regía todos los aspectos de su vida. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que quienes practican los mandamientos tienen buen entendimiento, y aún añade, en guardarlos hay grande galardón.
El Señor Jesús nunca enseñó que la ley hubiera desaparecido o fuera a desaparecer con su muerte, sino dijo que los 10 mandamientos se cumplen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Agregó también, de los 2 depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. La creación de Dios es perfecta. Su propósito de crear al hombre fue de que él viviera feliz, que ellos vivieran dichosos, sujetos a la dirección de Dios. Pero la rebelión de la primera pareja humana cambió los propósitos divinos. Dice Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre perfecto, recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El pecado oscurece el entendimiento. Hoy se ha perdido el respeto, no solamente a las instituciones como el matrimonio y la familia. Hay grupos que fomentan la rebelión. La gente somete la verdad a opiniones y posturas ideológicas. Todo es visto de forma relativa. Las opiniones provocan odio, violencia y temor. Por eso yo los invito, hermanos, amigos, a invertir tiempo en oración, en el estudio de la Biblia, en aprender lo que Dios nos enseñó desde el principio para que podamos vivir en paz. Desafortunadamente, el ser humano lo contamina todo. La tierra está repleta de contaminación de todo tipo. La tierra llegó a estar maldita como consecuencia del pecado de Adán y Eva, no por iniciativa divina. El hecho de que la Biblia sea muy escueta en lo relacionado con Adán y Eva, no quiere decir que ellos no recibieron de parte de Dios guía para sus vidas, porque Dios es muy puntual. El ser humano es culpable delante de Dios porque su ley ha sido enseñada desde el principio de la creación. Pero al hombre le resulta muy gravosa. ¿Por qué? Porque la tendencia es hacer la propia voluntad desde la más tierna infancia. Meditemos en Lucas 11, del 47 al 52. Cuando Jesús acusó a los fariseos e intérpretes de la ley, dijo: «Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas que mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros». Por eso la sabiduría de Dios también dijo: «Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo». Pongan atención a esto que voy a leer. «Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis». El mundo está lleno de intérpretes de la ley, sabedores de todo, conocedores y hacedores de nada. La cita anterior parece sugerir que Adán y Eva tuvieron un hijo que proclamaba como profeta la palabra de Dios. Aún no estaba escrita. Su hermano Caín lo mató, porque desde el principio de los tiempos
Un hijo heredó la rebelión y la anarquía de sus padres y otro comunicó las verdades divinas, pero fue aborrecido y asesinado. Dice Proverbios 3:3 que la misericordia y la verdad se pueden escribir en las tablas del corazón. Pablo confirma la obra de la ley en Romanos 2:14-15, cuando dice esto: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¡Qué esclarecedor! Algunos, aunque no tienen ley, por naturaleza hacen lo que es de la ley, porque está escrita en sus corazones. La ley está escrita en la mente y el corazón de las personas con las que Dios ha hecho un pacto. No en todas. Algunos heredaron el engaño, la mentira, y aún son engañados en sus sentidos por el padre de mentira llamado el diablo Satanás. La diferencia entre la ley moral mosaica y lo que llamamos ley de gracia es que la primera crea conciencia de pecado, pero la segunda, la ley de gracia, cambia el corazón de piedra de un pecador muerto espiritualmente por uno de carne, con vida espiritual, por uno espiritual. Porque dice la Biblia que Dios es espíritu y es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. La ley es espiritual. El hombre sin Dios es carnal. El evangelio también es espiritual. Ambos penetran y habitan en la mente y en el corazón de las personas que rinden, que entregan su vida a Dios. Dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. El Señor Jesús llevó en la cruz la maldición de una desobediente humanidad. Lo dice Isaías 53:6 de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Así como él es justo. Hemos sido salvados por gracia, pero dice la Biblia, que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. O sea que obedecer es vital. Filipenses 2:12. El Señor Jesús hablaba con poder y autoridad. Sus palabras encerraban y encierran todo el plan divino. La palabra de Jesús era como la de nuestro Señor, como la de Dios Padre, creadora. Creaba la verdad dentro del corazón de la gente. La palabra de Dios, a través de la boca de nuestro Señor Jesús, era precisa, era contundente, era esclarecedora. Si eres de Cristo, estás bajo un pacto. Él dijo: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Sin embargo, hay una advertencia para el que peca deliberadamente, o sea, para quien no se convirtió a Cristo de corazón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. 1 Corintios 2, 14 al 15. Abraham fue un hombre elegido por Dios desde que su familia vivía en idolatría, pero llegó a ser considerado el padre de la fe porque le creyó a Dios. Es llamado amigo de Dios porque andando con Dios aprendió de él, rectificó y obedeció. Dios mismo da testimonio de que él enseñaría a su descendencia a guardar los mandamientos de Dios. Génesis 18, 19. Por el contrario, hay cristianos, y tristemente lo digo, que buscan bases para no cumplir los mandamientos o para evadir la ley. Los judíos, en cambio, llaman pecado al hecho de transgredir la ley de Dios. Dios concede libre decisión a cada persona para que elija su camino. Él dijo, escoge camino de vida, camino de muerte. Tú eliges, atesoras la ley de Dios o la desechas. En cuanto a los maestros cristianos que enseñan, cada quien es responsable de lo que enseña. Reconocemos lo que dijo Jesús refiriéndose a los mandamientos de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque espera que tengamos temor de Dios al enseñar y enseñemos la ley así como Él la enseñó. Porque la ley es más que mandamientos. La ley limpia, purifica, perfecciona el camino del hombre. Lee Salmo 119. Voy a mencionar algunos versículos. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La rebelión contra la palabra de Dios, esta rebelión que está a los ojos de todo el mundo, está detenida, está sostenida por la iglesia, aunque es un pequeño remanente, dice la palabra del Señor. Si no fuera por ese pequeño remanente, este mundo ya hubiera sido destruido. Yo quiero decirte que tú puedes cambiar esta realidad. Tú puedes ser parte de ese remanente. Tú puedes ser lo que dijo el Señor Jesús anteriormente, luz del mundo, sal de la tierra. Pidamos discernimiento, mantengamos la fe, pidámosle a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, atesoremos lo que Jesús enseñó a sus discípulos y compartámoslo antes de que el Señor Jesús venga de nuevo, para que todos conozcan que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga.